dengue, una situación que nos viene preocupando a todo el departamento y por supuesto el referente nos va a dar más detalles. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos, como lo dice Mayra, a la Secretaría de Salud. Agradecerles la presencia de ustedes aquí. La idea es que unamos esfuerzos. Casanare sigue en epidemia de dengue. Ustedes saben que durante todo el país, durante todo el año el país ha venido en epidemia de dengue. Más de 800 municipios del país estamos en epidemia. El gobierno nacional hace llamados casi a diario a las entidades territoriales, a los actores del sector salud, a los medios de comunicación, a que aunemos esfuerzos para controlar una epidemia que está en todo el continente latinoamericano. Esta realidad a la cual no escapamos, pues nos ha llevado a tener un número muy importante de casos. Estamos rondando los 1.200 casos en Casanare, donde 9 de nuestros 18 municipios a riesgo se encuentran en brote o en epidemia. Para ellos hay un manejo especial según el nivel de transmisibilidad o de riesgo que se tiene, y nos preocupan especialmente municipios como Villanueva, Tauramena, que vienen teniendo unas cifras de circulación de virus muy altas, la vecindad con el departamento del Meta, donde también tenemos las mismas dificultades, pues hacen que la situación amerite que ustedes, la comunidad, entienda la importancia de las medidas de prevención. Recordemos que el dengue no se previene fumigando. La fumigación es la medida más desesperada que tenemos los técnicos. No es una decisión política, es una decisión técnica. ¿En qué momento yo fumigo? Como cuando en un partido de fútbol dos barras bravas se enfrentan, en ese momento es que decreto el toque de queda. No antes del partido ni cuando están los vecindarios tranquilos. Esa es la invitación entonces a decirle a la comunidad. El primer gran operador para controlar este brote somos los padres de familia en nuestras casas, los poseedores de las viviendas. El 80% de los criaderos de los zancudos son los tanques bajos, y eso no podemos esperar que ni el señor alcalde de un municipio, ni el señor gobernador, la señora secretaria, ni el periodista de un municipio, de un medio de comunicación nos lave el tanque. No podemos llegar a ese punto, o sea, eso es una responsabilidad familiar. ¿Quién es el primer respondiente por la salud de una familia? El jefe de familia, mamá, papá, quien sea, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación. El principal criadero son los tanques bajos. Sin agua depositada no hay zancudos, y si no hay Aedes no hay dengue. Entonces, la invitación a la comunidad, si bien es cierto, tenemos condiciones ambientales, por eso se da un brote en todo el país, en toda Latinoamérica, hay unas condiciones propias que permiten el aumento de zancudos, también hay unas condiciones humanas o antrópicas que favorecen que esto se continúe presentando. Entonces la invitación es a eso, a generar la responsabilidad de quienes somos, y ya una vez instaurado el evento, una vez tenemos dengue, pues efectivamente a ser mucho más responsables. Varias premisas y algunos tips. Dengue, persona con dengue que necesite algún tipo de inyección, esta se la deben aplicar en un hospital. Tenemos que cambiarle el discurso a la gente. Dejar de decirles que no se tomedique, es que no se aplique lo que le dijeron al vecino, como que ya se nos volvió una muletilla, ¿cierto? Es una línea fácil. Usted puede hacer todo lo que le den oral, que tome agüita D, que tome agüita D, que tome no sé qué, que tome esto, sí, y tome acetaminofén. Pero si usted tiene fiebre y toma acetaminofén por horario y la fiebre no baja, debe acudir a un servicio de urgencias, no a la droguería. Y si en la droguería le dan otro acetaminofén oral, recíbalo, pero si le ofrecen una inyección, no la acepte. Esos productos inyectables que efectivamente sí bajan la fiebre, son contraindicados en la mayoría de pacientes, y si ustedes cuando quieran revisamos, los pacientes que se nos complican, la gran mayoría de ellos han acudido a este tipo de ayudas, que de buena fe seguramente lo hace la persona en la farmacia, pero sin todo el conocimiento de que es contraproducente. Entonces esa es la invitación. Seguimos en pico de dengue, estamos llegando a puntos desesperados. En el municipio de Villanueva ordenamos una intervención, y le decía yo al señor alcalde y a el Consejo de Gobierno, quienes nos recibieron, para unar esfuerzos. No es ningún logro fumigar, o sea, no es, lo logré, me fumigaron, no. Si a mí me lo preguntan, yo considero que deberían sentirlo como un castigo, y yo lo siento como un castigo. Estoy castigando a una comunidad cuando tengo que llevarle una fumigación. Eso no es una agüita rosa las que le estamos esparciendo, y si no, miren las medidas de seguridad
personal que hay que implementar con los técnicos. Ese es un producto altamente tóxico a unas concentraciones pues indicadas, pero es un producto que en muchas partes del mundo ya está retirado, porque es lo único a lo cual nuestros zancudos son sensibles, a lo demás ya lo tenemos acostumbrados. Entonces, estoy abierto a escuchar las inquietudes de ustedes y pedirles finalmente es eso, el apoyo en que entre todos está la solución. Bueno, por aquí hacen una pregunta, pero la mía venía a eso, llevamos años dengue. ¿Qué pasa con eso que es como una problemática social o ya se vuelve parte de nuestras vidas? Ustedes como entidad de salud han hecho un análisis de por qué no avanzamos. Bueno, parte del análisis es que nos acostumbramos, tienes toda la razón, se nos volvió el dengue cuando no, en zonas donde no es endémico, o sea, donde no permanece el virus circulando, cuando comienzan los casos todo el mundo se asusta y reacciona. Esto a nosotros se nos acostumbró. Cuando yo le digo a alguien, mire señora, lave su tanque, es que sus hijos se pueden morir de dengue, y dice, ay, ¿qué? ¿Mentiras? Mi mamá le dio, a mi tía le dio, a no sé quién le dio. Pero cuando 1 de cada 100 que están hospitalizados se mueren, ahí sí entendemos el dolor y ahí sí vemos lo que nos está pasando hoy, por ejemplo, en Villanueva. Es muy triste, es un problema. Yo le he colocado el ejemplo a tal vez un periodista que hablábamos esta mañana con Mayra, que si esto fuera al contrario, que si el que fuera novedoso fuera dengue, hubiéramos hecho lo que hicimos con COVID, hacer caso. Mire, COVID nos enseñó una gran cosa, nos equivocamos, y yo soy el primero a decir, me equivoqué de lo que pensé que iba a pasar con dengue cuando la pandemia. Yo hice una reflexión básica, elemental y técnica. Si vamos a encerrar la gente y los zancudos se crían en los tanques de las casas, pues va a haber más dengue porque la gente va a estar más cerquita a los zancudos. Oh, sorpresa que no. ¿Por qué no? Porque la persona con fiebre, porque el dengue, el zancudo no le importó el COVID, siguió viendo virus y zancudos dentro de las casas. Alguien decía, refutándome mi teoría, decía, no, es que la gente estando en la casa lava más el tanque. Bueno, ojalá fuera, yo no lo creo. ¿Qué fue lo que pasó? El único que transporta el virus de un sitio a otro lejano en una ciudad es el ser humano. Entonces, yo positivo, yo enfermo, yo con fiebre, vivo en la bendición, me da fiebre, tengo dengue y me incapacitan. 3 días, me vengo a visitar a mi abuelita al centro, ¿cierto? Me voy para otro barrio, allá hay zancudos, me pican, se alimentan, toman mi virus y a los 8 días otro foco en otro lado. Un ejercicio lo hicimos así de esa forma en el barrio San Martín, con esos 2 barrios, con un funcionario compañero nuestro de la época, y vimos cómo el foco se iba moviendo. ¿Quién lo transporta? El zancudo no viaja 2 kilómetros, el zancudo viaja 100 metros a la redonda, exacto, 200 en el mejor de los casos, pero 3 kilómetros, 4 lo que hay de aquí a la bendición, el febril. Entonces yo le decía eso, si pudiéramos hacer eso de que cada persona febril o encerrar un barrio, pues ustedes y yo sabemos que las medidas no se pueden tomar en dengue. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Eso no es tan grave. ¿Cómo que no es grave? Sí es grave. Entonces sí, tienes toda la razón. El problema es que nos acostumbramos. Y ese recurso o ese discurso refrito, dicen ustedes con las noticias, lava el tanque, no sabemos cómo decir la gente, no hay otra forma de hacerlo. Los estudios están, nosotros mandamos un técnico cada 3 meses a ver si cambió el comportamiento. Hay zonas del país donde es diferente. Cali tiene una problemática, por ejemplo, de alcantarillado de agua lluvias. La nuestra no, la nuestra es el 80% de los criaderos son tanques bajos y el 20% está distribuidos entre materas viejas, llantas, inservibles, todo eso que acumula agua. Yo les pregunto a ustedes, si fueran a hacer una apuesta, ¿a cuál le ponían sus monedas? ¿Al 80 o a los 20, que son 5 cosas? Al 80, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar en lavado de tanques, no automedicarnos y reconocer los signos de alarma para acudir al médico. Se podría pensar que el dengue quedó en un segundo plano al momento de llegar al COVID, que se le perdió la importancia a esta enfermedad y ahora en día es cuando más está arrasando con vidas que infortunadamente no deben estar pasando. Sí, yo en alguna presentación en su momento monté un eslogan que decía, el dengue juega de local, o sea, el visitante es COVID. Y hemos tenido visitante a chikungunya, hemos tenido, cierto, pero siempre de base ha estado dengue. Y claro, como toda moda, pues nos vamos con la moda. Cuando vino Zika, cuando vino chikungunya, cuando vino COVID,
que fue mucho más impactante. Pero ahí había un nivel de dengue que efectivamente en este momento, al volver toda la apertura, todos movernos dentro del municipio, dentro de los departamentos, pues trasladamos el virus a varias zonas. ¿Cuánto ha sido el incremento del dengue hemorrágico, que tengo entendido que es el más fuerte y el más letal en el departamento? Bueno, recordemos una cosa, dengue es uno solo. La connotación clínica y la clasificación clínica la da la variabilidad de la respuesta individual. Entonces uno puede, en una misma casa, por decir algo, a dos miembros de la familia picarle el mismo zancudo con el mismo virus, ¿cierto? Y el uno tener un dengue sin signos de alarma y el otro terminar con un dengue grave en una unidad de cuidado intensivo con síntomas de hemorragia franca como tal, que requiere un manejo. Entonces, es la respuesta individual. Pero ese incremento, ¿a qué se da? Sí, estamos viendo un incremento muy importante. Cerca del 40% de nuestros dengues están siendo con signos de alarma. Que la población que ya estuvimos expuestos a dengue, si nos vuelve a dar con el mismo serotipo, porque son 4 variantes, quedamos inmunizados a ese serotipo. Pero si nos da de otro serotipo, que es lo que está pasando, que en este momento tenemos la circulación de los 4 serotipos, es estar, digámoslo, fácilmente vacunado contra un serotipo, porque no nos va a dar de ese mismo serotipo, nos predispone a que el cuadro clínico sea más grave con el otro serotipo. Por eso está el incremento. Y hay una cosa que te quería aportar. Hay una preocupación que tenemos, casi el 50% de los casos de este año están en edad escolar, entre 5 y 15 años. Por eso queremos comenzar a trabajar una estrategia con planteles educativos, instituciones libres de Aedes, pero un concepto más amplio el que manejamos hace unos años, que son las 4 paredes de la institución. Los zancudos no conocen de linderos. Entonces el zancudo no dice, es que hasta esta cuadra va al colegio y de ahí para allá no pasa. Entonces tenemos que trabajar como si fuera un caso. 9 manzanas a la redonda de cada colegio, que estar absolutamente seguros de que están negativos, para que un niño que de un barrio cualquiera llegue con dengue no infecte los zancudos que circulan en el colegio en sus alrededores y se nos convierta en foco. Bueno, ¿cuál es la respuesta entonces desde la Secretaría de Salud Departamental? El dengue ya está. ¿Cuál es ese plan de contingencia para darlo a conocer a la audiencia, esa respuesta como tal para poderlo controlar? Bueno, hay una estrategia, aquí no estamos descubriendo que el agua moja, hay unos componentes de la estrategia de gestión integral, son 5 componentes, uno es este, que cada vez toma más fuerza. Si algo que no sabemos hacer en el sector salud es comunicar, nosotros hacemos, pero no sabemos comunicar. Hemos comenzado a cargar con una responsabilidad que no es nuestra. Una responsabilidad es que mi hijo se enfermó porque usted no hizo. No, pues yo no tenía por qué lavarle el tanque, ninguno de ustedes tiene por qué lavarle el tanque a nadie, ¿cierto? Entonces hay 5 componentes. El uno es esto, y agradecerle la presencia por eso. Es todo el componente de gestión de comunicación del riesgo. Porque sí, desafortunadamente a veces damos por hecho que la gente sabe y hay personas nuevas que no conocen la sintomatología, llegan de otras partes, ¿cierto? Hay gente, curiosamente uno dice, pero no puede ser cierto, pero es cierto, que cree que esas larvitas son pescaditos que le aparecieron en el tanque, ¿no? Es que esos son inofensivos, ¿sí? Que no son el vector que le puede ocasionar la muerte. Son 5 componentes, un componente de atención integral del paciente, donde COVID nos dejó unas unidades de cuidado intensivo, donde dejó una infraestructura fortalecida, ¿cierto? Unos médicos capacitados, pero tenemos una particularidad, es una población circulante, es una población, en el departamento los médicos, por su propia profesión, van de un municipio a otro, un departamento a otro, entonces tenemos que estarlos frecuentemente capacitando. Hay un tercer componente que es el manejo integral del vector, que es la competencia nuestra, que es la competencia de quien les habla frente al programa de ETV, que es como una vez sabemos que está el ciclo del vector, lo afectamos, sabemos cuál es su criadero, sabemos cuánto es su ciclo, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Y en esas 5 componentes que les marco, y obviamente el tema gerencial, el tema de gestión de recursos, de insumos, de todo ese tipo de cosas, es lo que hace que podamos a futuro contar con la disminución. Aquí el concepto es claro. En situaciones como la que estamos desesperados tenemos que hacer una intervención química, que no es lo ideal. Y cuando usted está en control, pues ya no puede hablar de prevención. La invitación es a volver a que en estados más calmados fortalezcamos las acciones de prevención.
Doctora Aldana, más allá de las recomendaciones muy normales que usted plantea, hay otras recomendaciones de pronto como para que el ciudadano haga una limpieza en su casa, o sea, hay con criolina, hay algunos otros elementos que se puedan utilizar para no esperar llegar a fumigación, bueno, digo, ¿no? Bueno, el básico, mira, me enseñó a alguien a quien le hago un reconocimiento, un técnico a Gentil, un maestro que nos enseñó cuando yo le discutía, miren, hemos intentado en vectores hacer de todo. Yo me he ayudado a tirar la plata en cómo se lava un tanque. Y yo les invito a ustedes a decirle, créanmelo, Claro. ¿ustedes han lavado un tanque prefabricado? Es difícil. Lave, como dice la cartilla del Ministerio de Lavado de un tanque. Entonces dice, desocúpelo de una baja cantidad de agua, ¿cierto? Humedezca las paredes con agua, jabón, refriegue el tubo del desagüe, exacto. ¿Sí? Hay técnicas de flameo. ¿Qué no hemos intentado para, o sea, coger un papel periódico y prenderlo, que queremos quemar los huevos que quedan pegadas a la pared? Gentil me enseñaba una cosa, desocupe cada 8 días el tanque, le haga mayor cosa, o sea, asegúrese que cada 8 días el tanque está seco. Sí, que los huevos se pegan, sí, a los 3 días hay larvas, sí, y usted las ve, pero a los 7 no hay pupas, y mientras no esté el ciclo completo, no van a haber zancudos adultos. ¿Sí? Exacto, ser cumplidos, colocar un calendario, decir yo voy a lavar los tanques, cada familia es diferente, los sábados, los domingos, los lunes, y ese día juiciosamente me aseguro de que el tanque renueve la cantidad de agua. No es de la gente bote agua, si yo ya sé que lo voy a hacer el domingo, pues desde el viernes no le echo agua, ¿cierto? Esa es la principal estrategia, tener orden en el lavado del tanque. 2, reconocer que estamos en una zona donde hay zancudos en el ambiente. Entonces eso no lo vamos a poder controlar, ¿cierto? Diríamos mentira al decir que entre todos juiciosamente vamos a salir cada 8 días a los parques a recoger todos los criaderos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar pendiente de esos otros posibles criaderos, que ya les digo, son de menor importancia, pero juegan. Los pláticos de las materas, ahora el otro miembro de la familia, ¿cierto? El agua de los beberos de las mascotas, muy frecuente en casi todas las casas hay mascotas, que estar pendiente y obviamente revisar floreros, la matica de piña de la buena suerte, ¿no? Esa que ponen, esa es ideal, es un caldo de cultivo ideal para los zancudos. Y estar pendiente en nuestros patios, en los solares, y aprender que vivimos en comunidad, porque la gente se molesta cuando mandamos un técnico a hacer revisión, pero es que usted dice que hay que limpiar el tanque y mi tanque está limpio, y está limpio. Mi casa no hay criaderos, pero hay zancudos adultos. ¿De dónde? De los vecinos. O sea, tenemos que entender que ya no es solo mi vivienda, sino mi entorno. O sea, si yo tengo un lote al lado y tu casa está al otro lado, los dos tenemos que ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con el lote. Eso no es solo problema del dueño, porque el problema de salud es nuestro, no del dueño. De la casa del vecino que vive en la finca y mantiene cerrada, ese tanque mantiene con agua, es un criadero y da zancudos para toda la manzana. Hacia allá tenemos que trabajar. En estos momentos, con ese alto índice de dengue que hay fallecidos, ¿se han presentado? Sí, desafortunadamente tenemos confirmados 2 defunciones y uno que, o sea, en este momento, si tú ves el boletín, aparecen 3 muertos de este año. Hay uno que seguramente va a ser descartado, pero por ahora hay 3, con la última que fue una menor de 6 años del municipio de Villanueva, desafortunadamente hace 8 días, por el cual tuvimos que hacer presencia y reiterar el agradecimiento a la administración municipal, el señor alcalde, a la Junta de Gobierno, que dispuso de unos recursos y pudimos aunar esfuerzos de trabajo, de hacer eso, negativizar los criaderos para poder hacer una intervención de choque espacial y controlar la población de adultos, porque desafortunadamente tuvimos una función que está asociada, que no soy el competente para decir si fue dengue o no, pero efectivamente la niña tenía un resultado de una prueba de dengue positivo. ¿Qué hacemos ante una situación tan dolorosa como esta? Lo primero que hacemos es hacer un reconocimiento del sector y ordenar unas medidas de barrido con el personal nuestro, aunado con el de la alcaldía, para, pues antes de esperar que vuelva a ocurrir algo así, poderlo controlar. Pero efectivamente era una zona que no venía históricamente con casos altos de dengue y no había sido intervenida. Doctor, en este caso del municipio de Villanueva, y de acuerdo a lo que indicaba la familia,
qué pudo haber fallado o por qué se le o se le dice a la menor o a la familia que lleve a la niña a la vivienda y luego es cuando nuevamente se da esa crisis? Bueno, uno de los componentes de todo plan se denomina atención integral del paciente. En medicina humana hemos tenido que llegar a un punto de hacer lo que dice el protocolo. O sea, ya hay una lista de cómo se atiende. Y los médicos se apegaron a lo que dice el protocolo, que es el de la Organización Panamericana de la Salud. Ustedes imagínense intentando hospitalizar fácilmente en este año en Casanare hemos podido haber tenido, porque el cálculo es que por cada persona que diagnosticamos, hay 10 que no diagnosticamos. O sea, hemos tenido 10.000 febriles, hospitalizando 10.000 febriles, eso era imposible. Entonces hay un protocolo que dice qué grupos poblacionales se dejan en observación, porque son de alto riesgo, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o degenerativas, gestantes menores de 5 años. De entrada, la niña no estaba en esos grupos y no tenía en su primer contacto un cuadro que ameritara seguramente ser un manejo intrahospitalario. Desafortunadamente el riesgo con estos eventos es que su evolución depende, como les decía en el ejemplo de las 2 personas de la misma familia, de una respuesta individual al virus. Desafortunadamente cuando regresa más o menos día y medio después, el cuadro clínico ya es bastante avanzado. Obviamente no soy el competente para hablar del manejo clínico, pero hay algo que sí invitamos a todos, es que entendamos que los médicos no están en una institución para, desafortunadamente, no hacer nada por nadie, para no utilizar, como decía la mamá o la tía, una frase de dejar morir a nadie. Los médicos están ahí para atender, pero hay respuestas individuales. Y el dengue tiene un problema. Quienes hemos tenido familiares que han fallecido por dengue, sabemos lo difícil, casi imposible, de una vez se pasa un umbral. Hay un momento en que el organismo tiene unas reacciones que hay para allá. Mire, en las mejores instituciones, con los mejores especialistas al lado, y se nos mueren los pacientes. El dengue tiene un punto de oro, que después de que se pasa de ahí, entonces tenemos el erróneo concepto, y es un concepto humano válido, que si yo corro a un hospital con vida, ¿cierto? O sea, uno ve una persona que entró con vida y como que espera que por arte de magia no pierda la vida. O sea, puede llegar desangrado, o sea, eso pasa. O sea, sí, entran con vida al hospital, pero eso no significa que tiene que mantenerse esa condición. ¿No se le puede haber diagnosticado de ella? Sí, mal haría en decirte, porque no soy quien y nosotros no revisamos la historia clínica. Lo que sí te puedo decir es que la niña en la institución de salud le hicieron la prueba para dengue, según corresponde el protocolo, y es donde como programa actuamos al respecto, porque efectivamente sí terminó con una prueba de dengue positiva. No estoy diciendo que ese sea el diagnóstico final que llevó al deceso, porque no es mi competencia, pero sí, y reconocer que la familia fue diligente, hizo lo que se le indicó médicamente. Su primer contacto médico, el médico le dice, se puede manejar en casa y debe tomar unos exámenes ambulatorios, como es el manejo, como dice la guía, y la familia lo hace juiciosamente, y eso es lo que sí nos permite ver en el análisis que estamos haciendo, el cambio tan drástico entre el día lunes y el día martes, porque tampoco fue más el tiempo que tuvo. Cuando ella regresa al hospital, ella realmente regresa a una condición muy complicada. ¿Ya le alcanzaron a hacer los exámenes? Sí, claro, ella tiene exámenes de allá y tanto el primer día particulares como el segundo institucionales. Y hablando precisamente pues de eso de las edades, en este 2023 de pronto se tiene el rango de las personas. Sí, esa es la invitación a que trabajemos con el sector educativo. Quiero que comencemos a generar una cultura de prepararnos es para la vida. O sea, es muy importante que nosotros en un colegio nos den mucha información. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han usado alguna vez sacar logaritmo o raíz cuadrada en algo del ejercicio que hacen? Tal vez 1 o 2, ¿cierto? De cada 100 lo hacen. De sabernos las capitales de medio mundo, pero no nos sabemos ni el ciclo del zancudo, ¿cierto? ¿Cómo pensamos que un ciudadano futuro colombiano use casco de adulto si papá y mamá llevan un niño al colegio sin casco, ellos y los niños? O sea, el aprendizaje no es un ejercicio por cucharadas, es un ejercicio de vivencia, ¿cierto? Entonces, si mi papá nunca me lleva a mí con casco, ¿yo por qué de adulto tengo que usar casco? Entonces, la invitación al sector educativo, partiendo del respeto de la autonomía educativa y de los pénsulos que tienen las instituciones,
es que nos estamos prestos desde salud a apoyar iniciativas del sector educativo para dar cátedra en el tema de lo que nos pasa en el departamento. El 60% de los niños que hoy estudian se van a quedar a vivir en el departamento, ¿cierto? Entonces necesitamos que ellos desde chicos aprendan, y es muy grato las experiencias que hemos hecho con niños, de trabajar de cuál es el ciclo del zancudo, cuál es su importancia, y me imagino que los que tienen hijos saben lo insidioso que es un niño cuando le da por controlar algo, ¿cierto? Papá, mire la matera, papá, mire el... termina uno cambiando de hábito. Entonces son un muy buen elemento. Entonces la invitación es a que trabajemos. Casi la mitad de los casos están entre 5 y 15 años. Referente, finalmente el tema de las fumigaciones. Usted dice que no es lo recomendable. ¿Las van a realizar, no las van a realizar? Y esas medidas preventivas, si realizan esas fumigaciones, si no lo mata el dengue y si no toma las medidas preventivas. Bueno, entonces, reiteremos una cosa, varias preguntas en esa interpelación. La fumigación no es una medida de prevención, es una medida de control, que es la última. O sea, así como cuando yo le digo, como cuando el orden público decimos, bueno, mire, si siguen haciendo bochinche por la noche, dice un alcalde, ¿sabe qué? Les voy a colocar toque de queda, para que más o menos me lo entiendan, ¿cierto? Les pongo la ley zanahoria, les prohíbo hacer eso, pero si siguen haciendo bochinches como nos pasó hace unos años en el país, exacto, entonces voy a montar. Entonces no se previene fumigando. Ahí que hacemos bajar la cantidad, o sea, cuando usted tiene muchos enemigos que son zancudos adultos infectados, pues los fumigo, pero eso no es bueno y eso no previene nada, eso controla, no voy a decir que no, porque por eso lo hacemos. Mal haría en decirle, y se lo decía alguna vez un presidente de Junta de Acción Comunal cuando manejábamos en un municipio importante el tema, en que no voy a fumigar, porque es factible que por algunas condiciones la semana entrante yo lo tenga que llamar y decirles, venga, hagamos una rueda de prensa porque vamos a fumigar tal municipio. Pero usted no dijo hace 8 días que no iba a fumigar. No, es una medida técnica. O sea, no hay una fórmula mágica, yo les puedo decir, mire, si se da esto más esto, fumigamos. No, es la respuesta a un análisis técnico, serio. Mire, este año es difícil porque es un año de política. Y los unos y los otros, los que están hoy terminando periodo, quieren tomar unas decisiones y los que quieren aspirar, quieren aprovechar la situación para decir, ¿cierto? ¿Por qué no hace si yo fuera? No, las fumigaciones no obedecen a un criterio político. Por fortuna hemos logrado que las administraciones que hoy están y el señor gobernador que hoy está respete el criterio técnico de cuándo hay que fumigar. Entonces es factible que una comunidad que hoy yo le esté contestando, porque las cartas ustedes no se imaginan cuántas llegan de alcaldes, de presidentes de junta pidiendo la fumigación, le estoy contestando que no le fumigo y en 8 días, por un comportamiento de los casos, tenga que escribirle diciendo, reunámonos porque necesitamos coordinar la fumigación, que tiene una serie de elementos, quienes conozcan los ejercicios los invito, tiene toda una logística importante de desplazamiento, de perifoneo, de aviso de las comunidades, de puerta a puerta y de insumos y requerimientos importantes económicos para hacer una intervención. Alguien me decía en estos días, ya que va a fumigar una parte, no, es que esto no es de, ya que vino, entonces hagámoslo en todo. No, corresponde a unos sectores focalizados donde hacemos ese control.